supone que se abren las fronteras. Sí. Y aparecen otros desafíos. ¿Qué? El tema de los casos. Estuvimos Sí, hablando el otro ayer día. fue grave. Parece que, no sé, Ayer fue grave. somos Jetta, nosotros hablamos y pimba. Se Bueno, duplicaron hoy los casos. escuchábamos al propio presidente de la calle preocupado por el tema de los niños. Sí, seguramente haya más novedades para este boletín, incluso la disputa entre el propio Radi y el ministro Salinas sobre si estamos en Endémico o no. endemia o no, genera alertas, en fin. Todo puede cambiar, ya lo sabemos, esto es cuestión del día a día. Pero en principio, el 1 de noviembre estaría abriéndose las fronteras y más allá de lo sanitario... Entre 2 días, ¿no? Sí, sí, Ya se sí, viene. sí. Más allá de lo sanitario, el país tiene otro desafío. Y tiene que ver con el trabajo de aduanas. Que están reclamando falta de funcionarios, eso desde el 2013, 2014. Bien. Pero este escenario, que además supone la avalancha, porque uno tiene esa idea también, ¿no? Que va a ser una cosa de demasiada gente. Capaz que no, y nos equivocamos. Pero el reclamo viene desde hace tiempo y se está profundizando de alguna manera por estos días. Tenemos en Zoom, a ver si me escucha bien en este momento, Roberto Valdivieso, presidente de la Asociación de Funcionarios Aduaneros. ¿Me escucha bien? Sí, Bien, sí, 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 perfecto. sí, te escucho bien, sí. ¿Cómo le va? Bien, muy bien, el gusto y estamos a las órdenes. Bueno, cuéntenos un poco cómo es la situación, porque además del personal que puede faltarle o no a aduanas, está la colaboración que están haciendo los militares, donde parece que también en algunos escenarios o es poca, o es mucha, o es excesiva. ¿Cómo se están dando estos vínculos de contacto, de trabajo conjunto? A ver, ante el anuncio de la apertura Sí, el 1 de noviembre, nosotros estábamos, y ahora voy a decir por qué hablo en pasado, preocupados por la falta de personal. sí. Pero estamos más preocupados porque a la fecha, al día de hoy, la Dirección Nacional de Aduana no le ha dado directivas a los funcionarios. Y eso para mí es gravísimo. Grave es no tener funcionarios que cumplan la tarea que tiene que cumplir la aduana. Sí. Malo también para nosotros y para el país y para los turistas es que desde la Dirección Nacional de Aduana hasta ahora no hay ningún tipo de orden o ordenanza o directivas claras. Hasta el día de hoy no lo tenemos. Pero, ¿y no es el mismo trabajo que hace siempre la aduana el que tiene que hacer? La aduana va a cumplir con lo que manda el CAROU, el Código Aduanero Y Uruguayo, la claro, ley 19.276. Ahora, el problema es que yo me voy a enfocar en lo que pasa en Fraiventos, no porque sea más importante que las demás administraciones, que son 16. Pero bueno, Fraiventos evidentemente es por donde pasa la mayor cantidad de gente, de camiones y de turistas también. Y bueno, allí hay un solo funcionario. Un solo sí, funcionario eso es de por turno. ¿Y no hay militares Y colaborando para que la allí? gente lo pueda entender, si ese funcionario que tiene que atender, en este caso son 2 carriles y eventualmente un tercer carril, si ese funcionario detecta que algún pasajero llega y tiene mercadería en presunta infracción aduanera, tiene que hacerle un acta, tiene que invitarlo a que el aduanero vea lo que trae, le hace un acta y después lo pasa Imaginen las a la justicia, a colas, fiscalía. el mal Bueno, humor de ahí la la gente gente. no va a estar esperando. Claro. Entonces, cuando vemos con preocupación que estamos buscando la fórmula para que el turismo sea ágil, para que Sí. vengan, para que dejen divisas, pero sí, desde nuestro propio Estado tenemos esas contradicciones. Y esa es la preocupación que tenemos no solamente como funcionarios de aduana, sino como integrantes de este país que queremos que está vengan los saliendo de una turistas, sí, pandemia. claro, sí, sí. Ahora dígame, Valdivieso, cuando usted plantea no tenemos directivas, ¿qué tipo de directivas estarían esperando, diferentes a las que ustedes ya conocen? A ver, nosotros, existe un 0 kilo, ¿verdad? Sí. Existe un 0 kilo, pero por lo que significa el tránsito fronterizo, el año 2020, pandemia,
se le autoriza a los vecinos a que puedan ingresar 5 kilos de mercaderías. Estoy hablando de épocas normales. Y lo que hay que tener en cuenta es que no es lo mismo las fronteras como Rivera, Ceguá, Chuy, que los controles son más laxos por la forma en que convive la gente allí, pero muy Sí. distinto es el litoral, donde hay un control integrado, donde hay, en este caso, en Salto, la aduana está del lado argentino, en Fraiventos y en Paysandú, bueno, del lado uruguayo. Entonces, nosotros lo que decimos es, ¿de qué manera se va a controlar si no hay gente? No, la Dirección Nacional de Aduana carece de gente. Cuando nosotros, cuando la ley 19.677, que ampara a los militares a realizar tareas de vigilancia, Sí. nosotros desde el sindicato lo vemos muy bien. Ahora, lo que no puede pasar y está pasando es que los militares usen y en el nombre de la ley, que es el código aduanero, que es muy clara, que dice que el artículo 11, la preeminencia en los controles, lo tiene la Dirección Nacional de Aduana por encima de las demás instituciones. Entonces, sentimos que, por un lado, no tenemos gente, por otro lado, otros organismos lo que están haciendo es realizando la función que tiene que hacer el funcionario de aduana. Bien. Pero en algún momento, en paralelo, ¿no? A lo que usted plantea está muy claro. Pero ¿ha habido alguna, no sé, denuncia de que no hicieran bien el trabajo colaborativo los militares en estos tiempos? ¿O se sospecha que a la gente le va a molestar que en vez de un aduanero haya un militar revisando el auto o haciendo las preguntas del caso? No, lo que sucede es que al abrir las fronteras el 1 de Sí. noviembre, hay que recordar lo que son las franquicias. Entonces, por un lado decimos, vengan turistas. A ver, ¿qué significa un turista? Un uruguayo. Pongamos el ejemplo de un uruguayo. Un uruguayo va a la Argentina y está más de 24 horas, está considerado un turista. La franquicia, la incidencia que tiene es poder ingresar $300 por mes, por persona, una vez al mes, siempre y cuando esa mercadería no sea mercadería para comercializar. Mm. Entonces, pongámonos en el lugar de la gente que necesita, pongámonos en el lugar de la gente que no tiene a veces ni para comer. Por un lado, hay un 0 kilo, por un lado, 5 kilos, pero por otro lado, si se abren las fronteras y el decreto, porque es un decreto, el de las franquicias, le va a permitir a los uruguayos estar 24 horas en Argentina y una vez por mes ir y traer $300 las personas mayores y 150 los menores. Me parece que ahí hay una contradicción. Ahí hay contradicciones y bueno, nosotros lo venimos advirtiendo, porque esto nosotros lo venimos, tú lo dijiste muy bien cuando empezaste la nota, hace años que venimos diciendo que la aduana no tiene funcionarios y no tenemos funcionarios y en este caso los militares están haciendo algunas tareas que no les corresponde, ¿Pero las como hacen por bien? ejemplo Porque eso es otro tema. no ¿Las están respetar la haciendo ley bien? 19.276, para nosotros es grave, gravísimo. Bien, pero ¿las están haciendo bien? ¿Están haciendo su trabajo colaborativo bien? A ver, nosotros desde el sindicato celebramos que esté la presencia de los militares, porque voy a poner un ejemplo. En Curtiseiras, en Rivera, hay un solo funcionario. En San Miguel hay un solo funcionario. Está de noche. Bueno, vemos bien. El problema que acá, cuando se aplica la ley, la 19.677, allí hubo un encontronazo, porque, bueno, pero nosotros entendimos y el sentido común nos decía que, bueno, que era una cosa que habría que sentarse a dialogar, tender puentes y buscar soluciones. Pero yo, por una cuestión obviamente de responsabilidad, yo no sé si la cámara lo capta, yo tengo aquí, y acá me hago cargo de lo que estoy mostrando, esta acta es del 14 de octubre. Esta acta es del 14 de octubre, realizada en Batoví. Ahí está, el Ejército Nacional, haciendo un procedimiento en donde lo que tiene que hacer es cumplir con la ley, es llamar a la aduana, porque la responsabilidad y la potestad está enmarcada en el Código aduanero. Y acá se invoca el decreto 209, 212, que habla del contrabando. Lo que tienen que hacer los militares es lo que les manda la ley. Y cuando hay algún problema, lo que tienen que hacer es llamar a la aduana. ¿Y qué dice la Dirección Nacional de Aduana? No tenemos gente. Pero a ver, entonces no es un control, es un descontrol. ¿Usted tiene contacto, el sindicato tiene contacto con, con
con Defensa por estos temas? ¿Han podido conversar? ¿Aduanas se Nosotros no sienta a hemos conversar con conversado Defensa? con el ministro Javier García, pero lo que sí decimos que como sindicato estamos permanentemente abiertos al diálogo, a sumar, a no quedarnos solamente hablando de las cosas pequeñas. Pero estas no son cosas pequeñas, estas son cosas importantes. ¿Por qué? Porque primero, lo que se nos dijo en su momento, que a la aduana, con la ley de presupuesto, iban a entrar 350 funcionarios. Bueno, no entraron. En la rendición de cuenta también se nos dijo que iban a entrar, no entraron. Y el propio ministro lo que ha dicho es, y con muy buen tino, es los funcionarios de prefectura o los militares no son aduaneros. La función es de la aduana. Entonces, si nosotros hacemos un reclamo con argumentos, sin ningún tipo de animosidad, lo mínimo que pretendemos es que estén a la altura no de lo que reivindica el sindicato, lo que dice la ley. El 7 de julio nosotros estuvimos reunidos con el presidente de la República y allí no fue ni un libro de quejas ni un libro de pedidos, fue un estado de situación. O sea que lo que nosotros estamos planteando ahora lo hablamos hasta con el presidente. Entonces, ¿con quién más hay que hablar? Y nosotros queremos, como servidores públicos, queremos que el país le vaya bien, pero de esta forma nosotros no vamos a avanzar, Listo, porque claro. acá a la gente hay que decirle la verdad, porque por un lado exigen el tema de los 5 kilos, que está eso en el tránsito fronterizo, pero por otro lado, al día de hoy, los funcionarios no tienen directivas. Entonces, acá lo que falta es conducción, acá lo que falta es visión de aduana, visión de país, falta gestión. Y eso nosotros nunca, no somos una traba ni para la Dirección Nacional ni para el país, porque Por lo queremos que que está el país le contando, vaya falta bien. gestión Pero desde hace señores, por décadas. favor, no miren más para el costado. Eso es lo que estamos diciendo. Bien, pero por lo que usted plantea, falta gestión desde hace décadas. ¿Por qué ahora sería un momento crucial y diferente donde realmente ameritaría que la cosa cambiara? Sí, una buena pregunta para los que integran el equipo económico del MEF y para la propia Dirección Nacional de Aduana. Nosotros, a ver, en el año 2013, nosotros vivimos, la verdad, lo hemos dicho, inclusive en esta boca es mía, se gastó mucho dinero de los uruguayos en reestructuras. 2013, el TCA nos dio la razón, sacan un nuevo decreto, lo volvimos a impugnar, nos dieron la razón y ahora el que está vigente, el marco jurídico que tiene la aduana para las reestructuras es el 315 y está suspendido. Entonces, a ver, para poder entender las cosas, está bueno recordar qué es lo que pasó. Esto es una continuación. Y acá yo, cuando veo al ministro de Turismo preocupado y cuando veo a los actores políticos preocupados por esta situación, pero no deja de ser una preocupación. Acá lo que hay que hacer es, perdóname la expresión poco académica, agarrar el toro por las guampas y, señores, y ponerse a trabajar. Y es lo que nosotros vemos, que hay displicencia. La aduana no tiene conducción. Y eso es un dato de la realidad. A ver, me permite que le quieren hacer una pregunta desde el panel. Pepe Sena, el periodista Sena. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Con mucho gusto. Usted ha dejado muy claro el tema de la falta de personal. También ha hablado del tema de defensa por las Fuerzas Armadas y también Ministerio de Economía y Finanzas por el tema aduanero. ¿Y qué pasa con migraciones? Porque la mayoría de los ciudadanos que podrían llegar a ingresar serían argentinos, lo harían por la zona fronteriza con, según indica el protocolo, una suerte de declaración jurada online que deben tener antes de llegar a los puestos fronterizos. Porque me parece que es un núcleo importante el tema migraciones. Sí, a ver, nosotros tenemos un buen relacionamiento con todas las instituciones. Ahí está también Barreras Sanitarias que cumplen una función muy importante. Estamos en contacto permanente, pero bueno, no es competencia. La aduana no es su potestad controlar personas. La aduana está claro. para fiscalizar, para controlar y para regularizar y para recabar impuestos. Hay que recordar que la aduana es la segunda oficina recaudadora del país. Entra mucha plata a través de la aduana. Y hay que recordar que en época de pandemia los motores de la economía no se pararon y los aduaneros estuvieron en primera línea y estuvieron al pie del cañón. Nosotros con migración obviamente tenemos un excelente relacionamiento, pero no es competencia de la aduana. No, me queda claro que no es competencia de ustedes, pero le pregunto porque se supone que es donde se puede llegar a
a efectivizarse un embudo muy grande por el tema de que ahora hay que presentar una serie de declaraciones que antes no había que presentar. Claro, yo hoy estuve hablando hablo todos los días con las distintas administraciones y puse como ejemplo Fraiventos porque ahí es donde, bueno, le están buscando soluciones, porque ahí vienen muchos camiones en tránsito, van muchos camiones en tránsito también, pero también, a ver, van a venir muchos turistas, porque es así, queremos que vengan, que dejen divisas, pero ¿sabes una cosa? Yo me pregunto, antes de la pandemia, en los informativos veíamos una postal que a todos nos llamaba la atención. Era la gente molesta por las esperas. Sí, 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 Yo no sí. voy a buscar culpables, yo puedo hablar de la aduana. ¿Y qué hacían? Traían a funcionarios de otras reparticiones. Pero hoy no hay funcionarios en otras reparticiones. Hoy Bella Unión, por ejemplo, tiene 2 funcionarios y están yendo de Salto para cumplir la tarea allí en Bella Unión. Migraciones seguramente lo que va a hacer es reforzar. Te digo, de la aduana nosotros hasta ahora no tenemos ninguna novedad. Acá Bien. la Dirección Nacional de Aduana brilla por su ausencia. Bien. Le pregunta Rodríguez Pupo, Valdivieso. Buenas tardes, Valdivieso. Además, un gusto hablar con un folclorista tan prestigioso. Respeto mucho sus canciones y sus músicas. Le quería hacer una pregunta. Lo invito para el sábado 13 de noviembre a la trastienda que vamos a estar con Maciegas. Mandó el chivo de Maciegas, ahí está, bárbaro. No, le quería hacer una pregunta. Usted hizo una referencia respecto de los militares, que uno desde afuera, o por lo menos las veces que uno ha pasado por la frontera, los ve como un apoyo importante. Pero claro, si los militares empiezan a tomar atribuciones que son propias de aduana, ya estamos frente a un problema legal, si se quiere. Y la pregunta es, si es que han habido ese tipo de irregularidades, si ustedes han hecho alguna denuncia concreta a las instituciones que corresponden y qué ha pasado con esas denuncias. Bueno, yo lo dije hoy, gracias por su pregunta, por tu pregunta. Hoy al principio yo dije, cuando se implementa la ley 19.677, bueno, se puso en marcha, ¿verdad? Y bueno, ahí ya tuvimos un problema allá en Rivera, porque los militares empezaron a hacer actas. Eso, nos sentamos a charlar y a buscar entendimientos. Es decir, señores, a ver, nosotros, la aduana, la potestad que tiene es bajo el CAROU. Y los militares bajo otra ley, pero la función, eso se llama zona primaria aduanera. Eso lo pueden ver, están en las páginas de internet, métanse y ahí están la potestad que tiene la aduana. Pero cuando vemos que por un lado no entra gente, que por otro lado los militares, y esto lo mostré hoy, y si quieren lo vuelvo a mostrar, esto es un acta del 14 de octubre, donde un militar lo que hace es un procedimiento amparado en una ley que no los ampara a ellos. Entonces, ¿de qué manera nosotros vamos a brindarle al país seguridades? ¿Qué es lo que tiene que hacer la aduana? La aduana, además de otras cosas, tiene que resguardar el fisco, tenemos que cuidar nuestra economía. Nosotros tenemos que ser una aduana modelo, una aduana de avanzada, pero de esta forma no hemos avanzado. Hace años que no avanzamos. ¿Pero es un caso aislado o es un caso recurrente el de los militares tomando ese tipo de atribuciones? Perdón, no lo escuché. ¿Es un caso aislado que se dio en un lugar puntual o es un caso reiterado, digamos, de uso de atribuciones que no les corresponden? A ver, nosotros tenemos alguna información de otros lugares, pero a mí, por una cuestión de seriedad, yo me manejo con la documentación correspondiente, que la tengo aquí. Que si bien es reservada, y obviamente acá hubo una infracción aduanera, pero veo a los militares firmando las actas que le corresponde a la aduana. Entonces, a ver, por un lado no tenemos gente, entonces no podemos cumplir con nuestras funciones, pero por otro lado nos dicen que van a entrar, no sé, 100 militares para ayudar. A ver, señores, el 1 de noviembre, ojalá vengan muchos turistas y vamos a recibirlo de la forma que se merece. Una más. Bien, cortito, Roberto, bienvenido. Bueno, con el centro que te levantó Juan Ramón Rodríguez Pupo de telonero, lo menos. ¿Verdad? Lo menos. Bien.
Bueno, para... El 13 de noviembre en la trastienda. Sí, sí, no, quedó clarísimo. Roberto, supongamos, vamos a hacer un juego, Roberto, porque es clarísimo lo que vos planteás y desde qué lugar lo hacés, pero aún así me veo en la obligación de preguntar, un poco inspirado en algo que comentó Victoria hace un ratito. Supongamos absurdamente que no haya ocurrido la pandemia en el planeta, ¿de acuerdo? De todas maneras, hubiésemos llegado a noviembre, como estamos al borde de llegar, y como todos los noviembres de toda la vida, el flujo migratorio, con énfasis en lo turístico, iba a crecer notoriamente. La pregunta es, ¿qué pasaba años anteriores cuando llegaba a estas fechas? Es decir, ¿había gente que se contrataba específicamente para estos meses? ¿Se reforzaba de otro mes? Es decir, ¿qué pasaba antes más allá de la pandemia? En todo caso, la pandemia nos puede servir para reforzar o no, para agravar o no. Pero olvídate, juguemos a que nada ha ocurrido. ¿Qué pasaba habitualmente? Bueno, ¿qué pasaba? Voy a hablar en una forma muy criolla. De vestían un santo para vestir otro, y lo digo con mucho respeto. Hoy, yo lo decía al pasar, las aduanas del litoral lo que hacían era traer funcionarios por un tiempo que además les sale plata porque hay que pagarle viáticos, etcétera, etcétera, para cubrir esos lugares. Pero hoy no hay, Alejandro, hoy la Dirección Nacional de Aduana, para que tengas una idea, en el año 2010 éramos 1.800 en la planilla, hoy somos 650 y la propia Dirección Nacional de Aduana lo que hace es una proyección y para la finalización del periodo de este gobierno vamos a hacer 300. Entonces cuando decimos, ¿están dejando morir a la aduana? ¿Le están quitando funciones? Porque esto no ¿Esa es es la de sospecha ahora. que ustedes Esto tienen no como es de ahora. sindicato? No te escuché. Si esa es una sospecha, dejar morir a la aduana que ustedes tienen como sindicato, digamos, Sí, ¿ahí por está el supuesto. cangrejo bajo la piedra? ¿Sabes que sí, por supuesto, te escuché lo de la sospecha. Pero no, Pero ¿y la función de Alejandro, yo aduana creo quién que la va a cumplir? no podemos hablar de sospechas. Lo que tenemos que hablar es de realidades. Y la realidad es que nosotros venimos insistiendo con estos temas y acá se mira para el costado. Acá lo que hacen es mirar para el costado. Acá hay un llamado a la responsabilidad. Nosotros, ya lo dije hoy, como servidores públicos, queremos que al país le vaya bien, pero de esta manera, y a la gente hay que decirle la verdad. Y esta es la verdad, pero no una verdad que nosotros levantamos la bandera hoy por el tema de la apertura Bueno, de pero fronteras. La Valdivieso, venimos diciendo hace mucho no, está tiempo. claro, pero por eso Eso es justamente, lo que pasaba. como es un reclamo que se viene arrastrando de mucho tiempo, ¿qué tan verdadero puede ser imaginar o visualizar que hay una política de Estado de desmantelar la aduana? Pues si fueran quejas concretamente de esta administración, bueno, o de la anterior, bueno, pero acá estamos hablando de que los reclamos y de que se va vaciando la aduana viene de mucho tiempo. ¿Cómo haríamos sin aduana? Lo que tienen que hacer es cumplir con la ley y tener claro qué es lo que dice la ley 19.276. Eso es lo que tienen que hacer. Y lo que tienen que hacer es que en la aduana haya una carrera administrativa, que en la aduana no exista como hoy personas que están nombradas a dedo ganando 160 y 200 mil pesos. Y hay mucha gente que la aduana, desde 2017 no entra gente a la aduana. Es otro indicio. O sea, yo hablo con argumentos, el sindicato habla con argumentos. Nosotros venimos reclamando esto desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque entendemos, la aduana es una unidad ejecutora del MEF y es la segunda oficina recaudadora del país. La aduana no es el aduanero que está parado en el puente o en la frontera, es mucho más que eso. Nosotros tenemos que ser custodios de las cosas, de las divisas del país. Tenemos que fiscalizar, tenemos que controlar. La aduana cumple otra función. El comercio exterior es fundamental y acá la planilla cada vez es menor y lamentablemente pasan estas cosas. Entonces, yo deseo que el primero no haya ningún tipo de problema, pero ya vuelvo a decir, desde la Dirección Nacional de Aduanas hasta ahora, de repente después de este programa aparece la solución. La verdad, los funcionarios no saben lo que van a hacer. Gracias por dejarnos darnos tanta importancia, ojalá. Pero bueno, lo que sí tenemos obviamente es que hacerle la pregunta a las autoridades que tienen a cargo aduana para saber qué pasa en realidad, ¿no? ¿Qué hay detrás de esta situación? La última le hacen, si me permite, Valdivieso. Un gusto, Valdivieso Selva. Sí. Mi pregunta va porque, de alguna manera, yo estoy de acuerdo con la petición que ustedes hacen, estoy de acuerdo con la postura que tienen sobre
el papel profesional de la aduana y que debe validarse porque institucionalmente es válido. La pregunta es que usted dice como que la aduana uruguaya siempre ha estado en estas condiciones. Sin embargo, el CAROU ha sido modelo para Latinoamérica y para otros países y la aduana uruguaya ha sido tomada como modelo en un proceso de modernización que tuvo en años anteriores. ¿Cómo explica esta, digamos, divisoria entre lo que se valora internacionalmente y lo que la aduana es o ha sido hasta ahora? No digo que ahora pase lo que usted dice, está denunciando una situación de ahora, pero ¿usted considera que cuando estaba, por ejemplo, el contador Enrique Cannon, estas cosas también pasaban igual? Eran peores. Eran peores. Eran peores. Pero O sea, además otra cosa, seguramente para afuera dábamos esa imagen. Ahora nos olvidamos de nosotros, los uruguayos. Yo lamento ser recurrente, pero la gestión del contador Enrique Cannon fue justamente para afuera, fue muy linda, muy aplaudida, pero para los intereses de los funcionarios de aduana fue nefasta. Voy a dar un dato, yo lo dije hace un rato. Reestructura, se gastaron 23 millones de dólares, que lo pagamos todos, 11 millones del BID, y el resto lo puso el Estado. Llamaron a consultores y hoy está en el TCA la suspensión del tercer decreto. Es lamentable la gestión de Enrique Cannon de facilitar. A ver, hablan los ejemplos, los malos ejemplos. ¿Cuánta mercadería, y estoy hablando de droga, fue incautada en Alemania, en Barcelona, aquí mismo? ¿Y por qué? Porque no hubo gestión. ¿Sigue no hay roto el gestión. radar del Y yo puerto? no estoy hablando de los funcionarios de aduana, que me consta que trabajan permanentemente y están preocupados y quieren estar a la altura de lo que es un servidor público, pero hay que darle las herramientas. La aduana necesita ser profesionalizada, la aduana necesita gestión, pero no gestión para afuera para que vengan los organismos internacionales y nos digan que somos unos fenómenos. La aduana hay que pararse en el Uruguay y acá ya hay un problema, como hay un problema en el puerto que hasta ahora estamos esperando la promesa desde el 2019, la compra del escáner, y ahí pasan elefantes blancos. Y no lo digo yo, lo ha dicho la propia justicia, ustedes mismos lo han informado. Entonces yo no puedo dejar de solallar y de decir las cosas que pasaron en la administración anterior. Fueron nefastas. Valdivieso, yo le agradezco enormemente su tiempo porque cuando creíamos que lo único que pasaba era un faltante de funcionarios para la reapertura de las fronteras el 1 de noviembre, bueno, estamos entendiendo que son enormes los desafíos, los faltantes que enfrenta la aduana en nuestro país. Así que va a meritar definitivamente poder hacer más entrevistas sobre el tema más adelante. Muchísimas gracias de verdad. No, gracias a ustedes y gracias por la comunicación. No, por favor. Caramba. Bueno, era la puntita del iceberg, los funcionarios que faltan para cubrir. Nos enteramos que la desarticulación de la aduana es de las pocas políticas de Estado que tenemos, como la forestación. Bueno, por eso yo lo preguntaba. A ver, plantearse que es un desmantelamiento como política de Estado, que la empezó, no sé qué, los gobiernos anteriores que la siguen. No, tiene que haber una explicación. Tenemos que entrevistar, obviamente, a la otra campana, porque fue nombrado tiene que haber una explicación. Secretario, primera vez que un uruguayo es nombrado secretario de ASAPRA, la verdad que me sorprende. Y el CAROU fue votado y fue elaborado precisamente a impulso de Cannon y todos los partidos políticos aportaron y lo votaron. Me sorprende el juicio Selva, que ha hecho. te acaba de decir contundentemente. Sí, un sindicato que acaba de decir eso. Yo digo, pero qué raro, depende del sindicato, te gusta más, te gusta menos. Selva. No es un problema que me guste más o menos. Nos digo tenemos que por comer algo se la lo nombró bofetada al que le toque. Hacemos una pausa y ya venimos. general de ASAPRA. Pausita y ya venimos.